Muy buenas tardes. Hoy he visitado el Instituto Formentera. Tenemos en la cátedra de Física un día el honor de presentar como ponente al doctor Iris Recades Barajas. Él actualmente es profesor investigador de la UPAD, es licenciado en Física, egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y doctorado en Ciencias en la especialidad de Óptica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Entre sus más recientes publicaciones encontramos Electronic Spectral in Molecular Supersymmetry, análisis de fuerzas en micropartículas irregulares atrapadas ópticamente, y Experimental Generation of Matthew Gauss Beats with a Phase Spectral Light Modular. El día de hoy el profesor nos va a presentar la plática micromanipulación óptica de los 70s al Nobel del 2018. La temática es que su ponencia está alrededor de unos 50 minutos, 40 minutos, y al final habrá una serie de preguntas y respuestas. La palabra es tuya, por eso. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer a mi inicio, que es alumno mío de los cursos en la División de Ciencias Básicas de la CAC, de trabajo, por venir a compartir un poco acerca de nuestro quehacer universitario, en particular en la física, que es mi área de especialidad. Entonces, el título de la plática, nuestra manipulación óptica de los 70 Nobel, va a consistir entonces sobre el tema de la manipulación óptica, de qué es y sobre los pasos que he seguido, a tal grado que el año pasado se entregó un premio Nobel a este campo de investigación. Muy bien. Entonces, debido a que, como me ha comentado Lorenzo, es un grupo público heterogéneo de diferentes áreas, entonces la plática la preparé sin muchas ecuaciones, de hecho no tengo ecuaciones, más que nada es una plática de divulgación, con la idea de comentarles tal vez sin muchos tecnicismos acerca de los conceptos que a veces son un poquito rebuscados en la física. Muy bien, entonces comenzamos con algunas cosas, conceptos previos antes de entrar al contenido principal de la clase. Veamos, les voy a hablar de estas tres cosas: física, un poco de óptica, que es mi área de especialidad, y algunas cuestiones de micromanipulación óptica. Veamos, ¿qué es un físico? ¿Quién es un físico? Pues alguien dedicado al estudio de la física, sin importar títulos universitarios, por eso sí, pero hay mucha gente autodidacta que puede estudiar ciencia. De hecho, en nuestras civilizaciones antiguas así era. Lo que hoy es física, antes de llamar filosofía natural. El arte de pensar, filosofar, y eso es también un conocimiento empírico que antecede a la ciencia. Entonces, es el estudio de la naturaleza. Muy bien. ¿Qué estudia la física? ¿Qué es la física? Es una ciencia natural que estudia la naturaleza. Y cuando decimos que estudiamos la naturaleza, ¿qué es lo que estudiamos en realidad? ¿Qué incluye? Aquí en esta gráfica que siempre tengo con esta imagen, ahí está todo. ¿Qué hay ahí? Materia, ¿qué más? Si quitamos la materia, traemos la materia, ¿qué queda ahí? Espacio. Espacio. Y si pudiéramos llevarnos al espacio, ¿qué quedaría? Y si el tiempo estuviera parado con el espacio, no quedaría. Todo ahí está. Planetas, nosotros, todo. Eso es lo que estudia la física. ¿De qué modo? A través del determinismo científico, gobernado por las leyes de la ciencia. ¿Qué es el determinismo? Básicamente nos dice que las leyes de la ciencia, de la naturaleza, describen la evolución del universo. Muy bien. Entonces, ahora bien, para estudiar este campo tan grande que es el universo, el mundo, incluye todo, física significa naturaleza, por cierto. Por eso es que siempre muestro esa imagen donde está todo. Como ustedes saben, los que han llevado física, los que tienen ingeniería, saben algo de física. Como materia, algunas áreas en que se divide la física, que son estas: mecánica, que estudia el movimiento, cualquier tipo de movimiento, y yo muevo un objeto, la causa de eso es una fuerza, cualquier objeto que se mueva es debido a una fuerza. No hemos descubierto otra cosa que genere el movimiento. De pronto aparece otra cosa que no sea una fuerza y que cause movimiento, o sea, algo realmente no vemos. La intensidad de magnetismo es otra área de la ciencia que la podemos estudiar de forma independiente a la mecánica.
acuerdo? Por ejemplo, este objeto puede moverse, pero microscópicamente sabemos que está hecho de átomos, protones, electrones y muchas partículas. Entonces los podemos estudiar como si fueran independientes, pero son parte de un mismo objeto. ¿De acuerdo? Queremos estudiar los confines del universo, la astronomía, etcétera, etcétera. Queremos estudiar esto tan misterioso como se ilumina, y eso es lo que se conoce como la óptica, que es el estudio de la luz. Esta es muy rápida, una clasificación de las ciencias. Cada vez que yo doy una práctica de divulgación, empiezo de cosas generales hasta ahí particularizar. Entonces, la ciencia es una clasificación, en realidad la ciencia no está totalmente clasificada. Se siguen abriendo actualmente nuevas áreas, nuevas carreras. La física se fusiona con la biología, resulta la biofísica, la biología, etc. Entonces, la física está por ahí. Química, biología, esa es otra cosa. Y es también la física, siempre la pongo porque la física se divide en muchas áreas. La óptica está por ahí, que es el área a la cual me dedico. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos al estudiar siempre la física? Que los alumnos sufren mucho, no todos, incluso las excepciones. Las ecuaciones. En física hay que resolver muchas ecuaciones, también en ingeniería. Hay que resolver muchas ecuaciones, hay que pensar mucho, hay que desvelarse mucho haciendo cuentas, y ese ha sido el problema. Pero la matemática para nosotros es una herramienta que utilizamos para entender fenómenos y para poder modelar problemas físicos. Muy bien, óptica. Ahora sí vamos a... Bueno, ¿qué es la óptica? En su forma más simple, es la rama de la física que se encarga de estudiar la luz. Más formalmente es el área de la física o parte de la física que se encarga del estudio, la generación y propagación de radiación electromagnética, pero es luz. ¿De acuerdo? Eso que está ahí ha sido uno de los grandes misterios. Muy bien. Desde la primaria nos preguntaban, o nos decían como canciones, los estados de la materia, ¿cuáles son? Y casi siempre el agua es el ejemplo más claro. Tiene 3 fases, ¿sí o no? ¿Cuáles? Líquido, sólido. ¿Y de qué depende cada una de ellas? Depende de varias cosas, en particular de su temperatura. Si tenemos un trozo sólido de agua, si su temperatura tiende a aumentar, absorbe un poco y se vuelve líquido. Si seguimos aumentando su temperatura, las moléculas absorben la tensión. Imagínense que las moléculas oscilan entre ellas, de pronto se rompen y se van las partículas. Entonces se vuelven gas. Muy bien, entonces, no sé, toda la naturaleza se presenta así, incluso los metales tienen su punto de fusión. ¿De acuerdo? Todos los elementos de la tabla periódica. Pero la cosa no es así de simple. ¿Qué es la luz? Pues decimos que es energía. Así como el sonido, el calor, la masa, también es energía. Pero más técnicamente, ¿cómo es? ¿Cuáles son los estados? Sólido, líquido, gas. Y hay otro ahí, que es el plasma. Muy bien, pero en sí, ¿qué es la luz? ¿Será un sólido? ¿Será un líquido? ¿Será un gas? No. Entonces, ¿qué es? La respuesta es, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es una forma más refinada de materia. ¿Quién es el elegido? Entonces, es un misterio apasionante. Debido a la ecuación de Einstein, energía es igual a mc cuadrado, que es muy conocida, lo que está diciendo es que la masa y la energía están muy relacionadas. Recordemos que en nuestros cursos básicos de secundaria nos enseñaba como cancioncita las leyes de conservación de la materia y por el otro lado la energía. ¿Sí? Ahora ya sabemos que son una misma cosa y que todo se conserva. Todo es conserva. Entonces, la radiación de la luz es una forma de energía como es esto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la naturaleza de la luz? La luz, déjenme decirle que es uno de los grandes misterios de la física. Y lo sigue siendo. Si a alguien le pregunta qué es la luz y dicen, no sé, es una de las mejores. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Claro, podemos estudiarla afortunadamente usando la matemática, usando modelos. Veamos. Actualmente, la luz, por sus propiedades, por ejemplo, si tuviéramos una computadora por aquí, sí podemos observar que
la luz se propaga en forma rectilínea, eso sí lo observamos, ¿no? Es bastante fácil comprobarlo, que la luz se va en forma rectilínea, por eso se le llama rayo también. Como en las películas hablamos de rayo láser, rayo luminoso. Muy bien, pero desde el punto de vista de su naturaleza intrínseca, hay un modelo muy importante que es el modelo ondulatorio, que establece que la luz son ondas electromagnéticas, así como se ven como las ondas de onda, son ondas transversales. Hay otro modelo que dice que son partículas, llamadas fotones. Es decir, esta luz que viene por aquí, imagínensela como un puñado de pequeñas partículas que viajan a velocidades muy altas. ¿Cuál es la rapidez de la luz? Son 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad límite en la naturaleza actualmente. No hemos encontrado otra cosa que viaje más rápido que la luz. Todos los tipos de luz, o más bien las diferentes frecuencias, todas viajan a la misma velocidad, ya sea luz roja, luz azul, amarilla, verde, etc. Todas viajan a la misma velocidad, la única diferencia es la frecuencia que hay entre ellas. Entonces podemos ver la luz como onda o bien como partículas. Muy bien, entonces depende de cómo se ve. Por ejemplo, este objeto que está aquí. Tenemos una proyección sobre este costado y tenemos una proyección sobre la otra. Pero veamos que la geometría del objeto no es ninguna de estas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la...? Ninguna de estas imágenes puede decir cuál es la forma real de objeto. Entonces pero las imágenes son reales y pertenecen al objeto. Entonces, ¿cuál de las dos es la correcta? Las dos son correctas, es lo que llaman dualidad. Depende de cómo lo veamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso significa relativo, que no es absoluto. Absoluto sería que todos observamos exactamente lo mismo, y de ahí se conlleva otras cosas, como la teoría de relatividad. Pero bueno, ese es otro asunto. Muy bien. ¿Cuándo nace la óptica? Pues es muy difícil decirlo. Dice el doctor Daniel Malacar, es un óptico mexicano que trabaja en el Centro de Investigaciones de Óptica de Guanajuato. En su libro Historia de la óptica, ahí de su imagen, y él comenta que la óptica nace en el momento en que arranca, en ese caso. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los principales instrumentos ópticos? El ojo. Y para ver utilizamos luz. Probablemente desde ahí. Muy bien. Entonces, importancia de la luz, pues ya saben, esto es muy básico, se lo voy a pasar muy rápido. En el 2015, les comento que se celebró el Año Internacional de la Luz, con el objetivo de concientizar a todo el mundo acerca de la importancia de la luz en nuestras vidas, etcétera, etcétera, y ese fue el logro. Tiene que ver con procesos del origen de la vida, actualmente se utilizan en comunicaciones, en la salud ni se diga, etcétera, etcétera. Bien, estos datos son un poquito tristes. El uso del internet en la población del mundo en Europa es 75%, en África 17%. Estudiar sin luz del sol aún no es posible en muchos lugares del mundo. Entonces, todavía acá en Latinoamérica no tengo el dato, pero creo que me 30%. No creo que están desarrollados en el mundo. Muy bien, ahora sí, micromanipulación óptica, que ya es, digamos, un tema ya más particular. Por cierto, les comento que con un problema, si en algún momento de plática se siente la necesidad de alguna pregunta, con toda confianza. Entonces, vamos a hablar un poco de micromanipulación. ¿Alguien vio Star Trek, The Next Generation? ¿Se acuerdan de esa escena? Hay varias. Esa es una escena de 1986, donde Star Trek, la próxima generación, la nave nodriza sujeta a Enterprise, la nave, con un rayo luminoso. Entonces, la ciencia ficción refleja un hecho real que se da en el. Esa escena es de 1986, el año en que justamente se estaba desarrollando esa noticia. Ahora bien, aquí anoto algo importante: el rayo no intenta destruir la nave, solo intenta atraparla. ¿De acuerdo? Ciencia ficción. Entonces, el rayo es emitido de algún lugar y
y al incidir sobre la nave prácticamente la mantiene sujetada. Bien, la ciencia ficción es una. Otro fenómeno. Allá por el siglo XVI, la época de Kepler, se propuso que el empuje de las radiaciones solares era el responsable de la dirección que tomaba la cola de los cometas. Esa era una observación astronómica. Y ese problema mantuvo ocupados y confundidos a los astrónomos por mucho tiempo, hasta el principio del siglo XIX se resolvió. Porque los cometas ya saben que tienen su órbita, tienen su periodo, y entonces se observaba que conforme se acercan al Sol, la colita del cometa, la cabellera, se va a la conforme se acerca al Sol, y conforme se aleja, ven que la colita es más chiquita. Tiempo. Entonces él pensaba que era por la radiación que emite el Sol, la luz, choca con las partículas del cometa. Y al chocar con las partículas, las retrasa un poco y se va haciendo la cola más larga, lo cual parece bastante obvio. Entonces, así se pensaba que era, pero luego se descubrió que no es por la radiación. Porque el efecto mecánico de la luz al interaccionar con los objetos es prácticamente despreciable. No empuja tan fácilmente las partículas del cometa nada más por incidencia de un rayito de luz. No es suficiente. Por ponerles un ejemplo, si ustedes avientan un campo de luz o una fuente muy intensa de luz sobre una hoja de papel, no creo que la mueva. ¿Por qué? Porque podemos decir que prácticamente el efecto mecánico, la fuerza de la luz al interaccionar, o la presión al interaccionar con un objeto que tiene una cierta dimensión, cierta área, es muy pobre. Muy bien. Pero a dimensiones pequeñas nos bajamos un poco. Los años 70. El doctor Arthur Askey era un científico que trabajaba en el laboratorio de Estados Unidos. Entonces, todavía vive, a la fecha. En 1970 él hizo un experimento apoyándose en una tecnología que había sido desarrollada 10 años atrás, que es el láser. El láser fue desarrollado en los 60 y ya para los años 70 el doctor Arthur Askey hizo un experimento extraordinario. Si vemos este objeto que está aquí, vemos que es una lentecita como una lupa, todos la conocen, que sirve para enfocar la luz. Entonces, si ven, al extremo dice laser beam, que es más de luz, o sea, luz que entra por esa lente y se enfoca. ¿De acuerdo? Al punto de enfocamiento, a esta zona, que aquí se le llama cinturita de láser. Y lo que hizo fue que colocó pequeñas partículas, pequeñas en la dirección de propagación del láser. Y observó que las partículas podían moverse. A eso se le llamó guiado, empujado. Pero como era a través de luz, le llamó guiado óptico. ¿De acuerdo? Fue la primera evidencia de la presión de la radiación de la luz. Muy bien. Entonces aumentó su experimento. Puso otra lente opuesta y mandó un segundo láser. De forma que si la partícula se venía moviendo hacia la derecha, esta la podía equilibrar empujándola. Y entonces fue cuando logró equilibrar la partícula. En pocas palabras, uno la empuja por la derecha y la otra por la izquierda hasta que la dejen en un solo punto. Esa fue la primera trampa óptica a base de radiación. Trampa es que la partícula se quede agarrada. Fue en 1970. Exactamente en 1970 que Askey hizo ese experimento. Entonces, aquí yo empecé a trabajar en este tema ya en el 2003 en el instituto. En México todavía no había ninguna trampa óptica. Había llegado el tema a México, el instituto aquí en México. Y entonces, uno de los primeros objetivos del proyecto fue implementar un sistema, una trampa óptica para agarrar partículas. Entonces, esas partículas que ven ahí, y están algunos datos, 5 micras, 13 miliwatts es la intensidad haz de luz, y esas partículas están en un líquido. Imagínense una pequeña alberquita donde están las caniquitas ahí. Son partículas transparentes que están siendo iluminadas con luz láser. El mouse se ve debajo.
A ver, En la pantalla por datos se ve la flechita. Cualquier así, cualquier, no importa el orden. Ok, gracias. Miren, estas partículas son alrededor de 4 o 5 micras y vemos de aquí que cambia la profundidad. Cambia la profundidad. Ahí está arriba la. Veamos, aquí se ve más claro, si ven un círculo luminoso que sigue a la partícula. Ese es un haz de luz, un rayito de luz que golpea a la partícula y prácticamente la succiona y la capta. Simplemente con haz de luz, un rayito de luz. A esas técnicas se le llaman no invasivas. ¿Por qué? Pues porque prácticamente no tenemos un contacto físico tangible real con la partícula, sino es la luz que toca y que mueve a la partícula. Esa es una evidencia de que la luz a escala microscópica sí tiene efecto mecánico. Sí puede empujar. Les decía hace ratito, si hacemos incidir una lámpara de luz sobre una hoja de papel, pues no la mueve, porque la hoja de papel es muy pesada. Pero podemos cambiar las variables, podemos aumentar la potencia de la fuente y reducir el tamaño o el peso de la hoja. Entonces sí podría mover. A nivel microscópico pasa eso. Lo mismo. Ahí están, vean, las partículas muy pequeñas que están siendo atrapadas por el haz de luz. Al enfocarlo, la succiona y la partícula es totalmente sujetada por radiación láser. Nada más con luz. ¿Cuál es el principio? Pues ahorita les puedo platicar sobre eso. Pero podrían preguntarse, bueno, ¿y quién tiene de negocios? ¿Por qué es tan importante hacer esto? Vamos a ver. A esta técnica, como pueden ver, se le llama pinza óptica, no tanto porque tenga forma de tenaza, sino porque tiene capacidad de sujetar partículas. Esa es una figurita que siempre pongo, a nivel de divulgación. Funciona así. La luz entra a través de una lentecita que en realidad en el laboratorio se llama objetivo de microscopio, que enfoca la luz a un punto muy pequeño donde están las partículas y estas pueden recogerse y moverse a voluntad. Y la trampa es tridimensional, yo puedo moverla en toda la Tierra. Y entonces, estas son imágenes de divulgación donde la tecnología va por ahí, donde ya se están diseñando micro herramientas que sirven para sujetar materia microscópica. Muy bien. Este es un arreglo experimental básico, tal vez no tan básico, es un poco técnico, donde tenemos la fuente. El último elemento de la izquierda es la fuente de láser. Todo lo que se ve en rojo es el rayo de luz que entra al objetivo microscópico, se enfoca, como se ve en la amplificación, y ahí están las partículas agarradas. ¿Qué se mide? Fuerzas de captura. Por ejemplo, yo puedo calcular la fuerza con la que este objeto es levantado. Depende de la masa, del objeto, la gravedad y demás. De la misma forma puedo calcular la fuerza que necesita el haz de luz para poder agarrar a la partícula. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es sobre la parte física, el concepto técnico. La luz tiene un concepto que se le conoce como momento lineal, que es una cantidad física que es el producto de la masa por la velocidad, el cambio de momento con el tiempo da una fuerza, y es la que prácticamente mueve la partícula. Esto lo voy a dejar un poco, es un poco más técnico. Entonces, vean, Arthur Askey, en los laboratorios Bell, es el padre de las pinzas ópticas, el señor que está ahí. En 1997, o sea, previo al Nobel del año pasado, se entregó un Nobel a Stephen Chu, que es prácticamente más joven que Askey. Resulta que Askey en ese tiempo ya se estaba haciendo muy famoso por su técnica de micromanipulación de partículas con láser. Entonces todo el mundo quiere irse a trabajar con él. Uno de sus estudiantes fue Stephen Chu, que está ahí siendo supervisado por Askey en su laboratorio. Y posteriormente estas técnicas se empezaron a utilizar no solo para agarrar partículas microscópicas como les acabo de mostrar, sino que se querían
atrapar objetos más pequeños, que es el objetivo, por ejemplo, átomos, moléculas, etc. Y se empezaron a utilizar técnicas láser para atrapar átomos, el enfriamiento de átomos. Por eso ya por 1995-97 se estaba muy de moda, tal que le dieron el premio Nobel de Física a Stephen Chu en 1997. Eso a nosotros nos causó mucha molestia, a la comunidad científica, prácticamente porque el padre de toda la técnica experimental y teórica era así. Entonces, mucha gente protestó, pero Askin era un hombre muy sencillo, y dijo que estaba muy feliz de que a un colaborador suyo le hayan dado el premio. Ahí está. Entonces, algunas aplicaciones, estos son videos de laboratorio, algunas aplicaciones con material orgánico, es decir, ¿para qué podemos utilizar la técnica? Les decía, la pinza óptica es una herramienta óptica que se utiliza para agarrar y sujetar partículas microscópicas. Pero, ¿qué aplicaciones puede tener eso? ¿Para qué nos puede servir? Aquí podemos ver algo. Ahí está, vean. Si no conocían los espermatozoides, aquí se les presenta, si pueden lograr ver por ahí. Y entonces esas partículas más grandes son óvulos, y entonces lo que hacemos es, tratando de hacer es lo siguiente. Aquí se tiene puro material orgánico. Vamos a ver. Les decía, esta partícula que está aquí es el gameto masculino, el esperma, y los demás pues son como. Entonces, el haz de luz prácticamente puede sujetar esa partícula que estamos viendo, es el esperma. El objetivo es, con otra trampa, agarrar una más grande, el óvulo, agarrar el óvulo, y no solo eso, el óvulo lo podemos abrir. ¿Cómo? No solo sujetarlo, sino a través de otro láser pulsado, es decir, imagínense una fuente intermitente que emite. Eso lo que hace es que va golpeando al óvulo. Y al ir golpeando de forma sincronizada, se puede abrir y podemos meter algo. Que cuando se hay que hacer la fermentación. Estas cosas ya se están haciendo. De forma segura. Pueden elegir a los espermatozoides que quieran, que tengan más movilidad y poder fermentar. A esto se le llama escalpelo óptico, medicina reproductiva. Ya se está haciendo. Con técnicas ópticas, ya no tienen que utilizar otros instrumentos. Muy bien. Esta figura es de un artículo de divulgación, si quieren se lo paso, hace algunos años, donde se ilustra lo que les estoy diciendo. Este rayito que está aquí prácticamente está abriendo espacio en el óvulo, y aquí se prepara el mismo para entrar. Les decía que estas cosas ya se están haciendo. ¿Qué más se puede hacer con la trampa óptica? Se pueden hacer ya actualmente microcirugías. Aquí tenemos un cromosoma, una pequeña cadenita. Se le llama escalpelo óptico, que permite penetrar la pared celular con pulsos y cortar material. A ver si se deja de producir el video. Veamos que aquí prácticamente ya tiene unos cortes, y ven unos cortes horizontales. Así, entonces, ahí está bien. Si hay movimientos horizontales, entonces se desplaza y se va a cortar. O sea, es como si tuviéramos la trampa fija y simplemente desplazamos el material que queremos cortar. A eso le llaman ya tijera óptica. Ya no solo es la pinza, la tijera, y también ya tenemos la llave, que es la que le permite hacer rotaciones. Esto le llaman microtecnología. Estas son cosas que se la pueden meter a un microdispositivo, le llaman microtecnología o nanotecnología. Este es con fibra óptica. Esta es otra técnica que se utiliza para medir la elasticidad de las células. Este objeto que están viendo ahí
es una pequeña célula como un glóbulo rojo, y en su mayor parte son agua, es pura agua. Pero es que tiene una forma más o menos aplanada, y cuando absorbe mucha agua se vuelve esférico. Pero no se rompe, tiene una membrana y diferentes capas, como si fuera una cebolla, así. Pero se puede deformar. Entonces, con rayos láser, se puede ver el video, que se alarga un poco, se quiere medir la elasticidad de las membranas, qué tan resistentes son. Entonces, a través de las técnicas ópticas ya se pueden hacer. Entonces, se le llaman espectros o estiramiento para medir la elasticidad. Muy bien, con fibra óptica, digamos, también se pueden hacer experimentos con fibra óptica. Vean, esos tubitos que se ven a la derecha y a la izquierda son núcleos de una fibra óptica. Las fibras ópticas son elementos ópticos muy delgados por los cuales la luz puede propagarse. Es alrededor de 5 micras de diámetro del tubo. Entonces lo que pasa ahí es que hay luz que pasa por el centro de la fibra óptica, de un lado a otro, y entonces al atravesar las partículas por el haz de luz, el haz de luz no se alcanza a ver, pero imagínense una línea imaginaria en el centro de las fibras, y entonces al pasar las partículas por ahí son atrapadas por el haz de luz, son succionadas básicamente, y se van formando en filitas. Ahí están, ahí quedan las partículas atrapadas en línea, y vean cómo las puedo mover. Simplemente aumento la presión de un lado y por el otro, y las puedo. Entonces de esa forma puedo manipular, controlar, incluso ir formando estructuras. A eso es lo que le estamos llamando el desarrollo de las micromáquinas. Ya se están ensamblando estructuras, todo. Entonces esta tecnología ya se puede ir así. Otras cosas que se pueden hacer principalmente en términos de la biología y medicina, que son las áreas que más se han beneficiado con esta tecnología, es el estirado de el estudio de las propiedades mecánicas de algunas moléculas, como es la miosina, se llama motor molecular también. Entonces lo que se tiene es que a través de dos trampas ópticas, en los extremos tenemos las partículas, y a esas partículas le atamos una pequeña cantidad de material orgánico, una pequeña cadena de ADN, y entonces la podemos estirar. Al tener sujetadas ambas partículas, las podemos mover, separarlas, y como están atadas por la cuerda que es el material genético, entonces también de esa manera podemos medir la elasticidad. Entonces podemos representar y medir fuerzas a los biólogos que se interesan. Ellos tienen otros proyectos y se han auxiliado de la física y de la óptica para saber algunas propiedades de ellos que se interesan. Entonces, no solo eso, la miosina es un motorcito molecular que transporta materiales en el cuerpo, y es esa cosa que se ve ahí, pueden ver, después de la cadena que unen las partículas de la trampa, hay una pequeña cosita pequeña que está entre el círculo. Entonces la miosina es esa cosa que va arrastrando prácticamente una esferita de oxígeno a lo largo de la cadena, y entonces a través de la trampa también pueden medir las fuerzas con las cuales la miosina se desplaza. Aquí está otra forma, veamos. La kinesina es otro motor molecular que se mueve a través de los microtúbulos, y entonces lo que se hace es que atamos una partícula a la kinesina, y la kinesina camina por el microtúbulo. Entonces, al momento en que la partícula esté atrapada y la kinesina intenta llevársela, la partícula se sale un poco de su eje de equilibrio, y al moverse un poquito podemos medir el desplazamiento que sufre respecto a su velocidad al centro del eje del haz, y de esa forma se puede medir la fuerza con la que la kinesina se está arrastrando a la partícula, y es alta, son del orden de los piconewtons. Entonces son motores moleculares, entonces eso ya se está haciendo. Aquí está la otra aproximación, es decir, agarra la partícula y la kinesina se la quiere llevar. Entonces la arrastra, y al arrastrarla puede medir la fuerza, porque la gente se ubica. Esto ya se puede hacer. Entonces, veamos un poco más allá. En 1998 salió este artículo de divulgación
donde tenemos una célula por ahí y queremos estudiarla. Los dos haces que se ven en rojo sirven para sujetar a la célula. Si de ambos lados la agregamos para ignorar. Con otro de los haces hacemos un corte. La tijera única, si la sujetamos, la cortamos y a través de la otra podemos inyectarle algún medicamento. Y podemos observar, o se puede observar, la evolución de las células por un cierto periodo, porque la tenemos pegada. Por ejemplo, con el tiempo, con esa nueva tecnología o desarrollo científico que se hace con la óptica, no sé si se haga ya, pero yo creo que por el método que dijo de que se están separando de ADN, podrían, no sé, quitar algún cromosoma que esté mutado, dañado y implementar un nuevo. Seguramente. De hecho, ya que lo mencionas, se está haciendo eso prácticamente con muestras de cancerígenas. Para estudiar cáncer, por ejemplo, simplemente toman una muestra, digamos el material cancerígeno, lo ponen en el microscopio, y ahí hay una mezcla heterogénea de células sanas y infectadas. A través de la trampa puedo seleccionar una sola, la que está dañada. Una sola cancerígena la puedo llevar y estudiarla de forma independiente. Porque actualmente es a través de una muestra, y ahí hay sanas y todo. Entonces, lo que se está haciendo es que eligen una área particular, porque afortunadamente las células son del orden de las micras, que es justamente el rango principal de la trampa celular. Es decir, esas partículas las puedo ver tranquilamente en microscopio. Y entonces, sí, eso ya se está haciendo. Toma una pequeña muestra del área que te gusta, una célula dañada, una célula cancerígena, la puedes aislar de las otras y estudiarla de forma independiente. De hecho, el propio Aston lo hizo. Metió a la muestra virus y bacterias, los atrapó y los observó mientras estaban en cautiverio por varios días y veía cómo se iban. E incluso, ¿cuál es el precio de esto? Podrían decir, bueno, pero si la tengo mucho tiempo atrapada con luz, la luz es absorbida por el material y puedes quemarla. Eso sí pasa. Es decir, si la partícula o la célula es iluminada con alta intensidad, con un rayo de luz visible, las células tienen un coeficiente de absorción, es decir, absorben una cierta cantidad. Entonces la podría quemar. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? No todas las fuentes de luz son visibles. Hay de otros tipos de fuentes. Para el caso del material orgánico, para el caso de la manipulación de células, se utilizan láseres en infrarrojo. Es decir, es luz no visible, pero sabemos que está ahí. La podemos ver a través de detectores. Entonces, ese tipo de radiación tiene poca absorción para el material orgánico. Es decir, las células biológicas tienen un bajo coeficiente de absorción, entonces las puedo atrapar, las puedo agarrar, pero no las daño. En términos, tal vez un poquito sí, pero no tanto. E incluso hay láseres especiales que se llaman Excimer, que ya los están diseñando incluso para cada órgano del cuerpo. Sí saben que ahora se están haciendo cirugías plásticas, cirugías oculares, donde ya no utilizan el bisturí, no utilizan el cuchillo, simplemente hay un láser especial que va cortando la membrana celular, rompiendo los enlaces y al mismo tiempo va cicatrizando y evitan el sangrado y el paciente ya se va. Entonces ya lo están haciendo con láser. Son láseres especiales, por eso es que la medicina demanda mucho de la tecnología óptica. Y resulta que cada órgano del cuerpo responde a una longitud de onda diferente. Es decir, el mismo láser que utilizaste para la córnea no es el mismo que puedes utilizar para otro órgano del cuerpo. Porque cada uno de nuestras componentes orgánicas tiene propiedades. Por ejemplo, la piel es mucho más resistente que la piel del cuerpo del lobo. Entonces se utilizan otros tipos de láseres. Pero para el caso de la manipulación de células, lo hacen con láseres de infrarrojo que en sí no la dañan. Por eso es que puedo estudiar la célula y ver su proceso evolutivo. Entonces, lo que se está haciendo ahí es que puedo estudiar la célula e inyectarle algún medicamento o alguna otra cosa en particular. Por ejemplo, ahora una conferencia escuché que decían unos congresos de Estados Unidos, decían, cuando me duele la cabeza me tomo una pastilla y sí, se me quita, pero el medicamento se riega por todo el cuerpo. Aparte donde no me duele. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que están haciendo, si me duele la cabeza, pues
poder dirigir un medicamento justamente a la parte que quiero, afectando la información. Entonces, eso ya se está haciendo. Ahora bien, vamos a otro desarrollo, un poquito más allá. Ya les mostré la pinza óptica que permite trabajar, la tijera óptica que permite cortar y la que permite estirar. Vamos a ver este video. Veamos. ¿Qué observamos ahí? Son las mismas partículas, son alrededor de 5 micras de diámetro, que están rotando. Y si logras ver bien, veamos, aquí la otra, la que está al fondo y arriba está rotando, y la otra se está moviendo. Significa que la otra que está arriba rotando no solo está girando sobre su propio eje, sino que está atrapada. La puedo sujetar y ya estando sujetada la puedo rotar. ¿Cómo puedo comprobar de que está atrapada? Pues simplemente muevo lo que está alrededor y esta otra no se rompe. Bueno, muy bien. Vuelvo a reproducir este video. Veamos. Si ven, las partículas rotan en sentidos opuestos. Una rota a la izquierda y la otra rota a la derecha. ¿Por qué rotan? Ambas partículas están en un campo óptico, es decir, están siendo iluminadas con luz láser. Aproximadamente 10 miliwatts de luz caen sobre las partículas. ¿Pero por qué rotan en sentidos opuestos? La luz tiene una propiedad que se conoce como polarización. Pequeños vectorcitos. Entonces, esos vectorcitos pueden rotar. Al incidir el rayito de luz sobre las partículas que tiene vectorcitos que rotan, se le transfiere en un concepto que se conoce como momento angular, otorga, y es lo que hace que la partícula rote de nueva cuenta, únicamente con luz, con radiación, con un láser en particular que emite un rayito de luz en especial, que al incidir sobre la partícula las hace rotar en sentidos opuestos. A eso se le conoce como spanning o rotador. Rotación, la llave, también se le llama. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para atrapar más de una partícula? A ver si este video se logra reproducir. Pero bueno, no importa. En ese video lo que se iba a ver es que todas esas partículas que están ahí rotan al mismo tiempo. Es decir, que podemos hacer un experimento para no solo rotar una partícula, sino que podemos rotar múltiples partículas. Y entonces se comprueba otra de las propiedades extrañas de la radiación. Esta luz que conocemos resulta que está polarizada, que puede atrapar partículas, que puede rotar partículas, dependiendo del experimento que hagamos. Y eso realmente es muy impresionante. ¿Por qué? Porque les decía que una de las principales aplicaciones que ha tenido esta tecnología de la trampa óptica es poder acceder al mundo microscópico de las partículas. Entonces, eso ha sido un avance muy importante. También con esto se han desarrollado otras nuevas ideas, por ejemplo, lo que le llaman los tractores. Haces tractores, tractor beams, como el rayo que les mostré en la película. ¿De acuerdo? Ahí está. A escala microscópica, esto ya se puede hacer. Y es prácticamente la misma imagen que ustedes vieron de la nave que sujeta a Enterprise con un rayo de luz. Es la misma forma en que yo sujeto micropartículas con rayo de luz. Sí lo puedo hacer, a nivel microscópico. Entonces, por eso es que a veces hay que darle crédito a los escritores y guionistas que a veces se adelantan. Incluso creo que las escenas se grabó un poco antes de que se desarrollara la técnica de 1987. La película es del 87, o sea, un poco antes. O sea, ya la ciencia ficción a veces se adelanta. Entonces, y no solo eso, resulta que ahora hay un proyecto de la NASA donde quieren
a través del guiado óptico, recuerden que hace rato comenté cómo podemos empujar partículas en el espacio. Si yo tengo una micronave con el tamaño de una partícula, a través de un láser, aquí en la Tierra, una fuente muy intensa de láser, si yo logro colocar una micronave en una de estas partículas, entonces la puedo catapultar al infinito a través de mi rayo láser. Es una técnica que ya la están probando. Es impresionante cómo poder manejar la práctica. ¿Por qué? Porque un haz de luz, como un rayo láser, si no hay nada que lo intercepte, como que interaccione y detenga su propagación en el espacio, puede propagarse infinito. Esa es una de las cualidades también de la radiación, que los fotones pueden viajar por toda la eternidad. Muy bien. Entonces, estos son, a ver si se lo veo en la reproducción, son otros videos de unos experimentos que hicimos. Aquí está, vean. Ese círculo luminoso ilumina la partícula más grande, el láser rebota y ven que puede empujar a las partículas. Vamos a ver si lo toco. ¿Sí puede? Ahí está la manchita de luz. Ilumina la más grande, se refleja, vean que ese gas que está ahí es más reflejado, vean cómo empuja a la otra partícula, lo que es catapultar partículas en el espacio a grandes distancias. Imagínense que esa partícula empujada es una micronave, tú la podemos mandar en el espacio propulsada por energía desde la Tierra. Entonces, este es otro. Se dejan con 3 partículas. Incluso podemos empujar una partícula más grande. Ese es un efecto de, como decía hace rato, si yo muevo un objeto es porque actúa una fuerza. Si se mueve ese objeto es porque actúa una fuerza y lo único que está pegando es un rayito de luz, entonces la luz puede ejercer presión, puede mover objetos. Cuanto antes se pensaba que era imposible, es decir, la luz es tan débil que no puede causar nada, pero sí puede causar grandes cosas. Entonces, si puede mover micropartículas, desde luego que puede mover nanopartículas, que son más pequeñas. Y desde luego por eso es que se han utilizado para manipular cosas más pequeñas como los átomos, se está haciendo un enfriamiento de átomos, que es de alguna forma detener las oscilaciones de los átomos, para otros fines. Se utilizan en física cuántica. Aquí está de nuevo la escena que decía, a eso se le llama desarrollo de micromáquinas ópticas. Es posible transportar una micromáquina en el espacio impulsada por rayos luz, decía que ya se está haciendo el futuro. Parecida ciencia ficción, pero interesante. Entonces, a escala microscópica ya es posible. Ya se está haciendo pequeñado óptico. Muy bien. Entonces, investigamos constantemente para crear algo de ciencia. Ahora bien, ¿dónde se detiene este tema? Pues no se detiene. Actualmente se siguen desarrollando nuevas técnicas de manipulación óptica. ¿Por qué? Porque como vieron, el área de biología y medicina son las que más demandan en este campo. Y actualmente se sigue trabajando. Y no solo eso, esto que les mostré es el campo, digamos, microscópico. El desarrollo de pinzas nanométricas ya está. Porque lo que se quiere es agarrar objetos más pequeños. Más grandes no me interesa nada. Podrían preguntar, bueno, ¿podemos entonces agarrar una canica transparente con luz? Pues sí, pero el precio es muy alto porque se requiere una intensidad de luz muy grande. Y no es necesario porque lo puedo mover. Porque nos interesa mover cosas más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por esto y por otras razones fue que el año pasado, al doctor Arthur Aspin de Esquinita, de Estados Unidos, y a nosotros dos, fueron galardonados por el Premio Nobel de Física por sus revolucionarias investigaciones en el campo de la física de los láseres, principalmente Aspin. Entonces, como pueden ver, finalmente se hizo justicia, que se le dio el Premio Nobel el año pasado a Aspin, afortunadamente, parece que es muy longevo, 1922 para 1900, que son como 27 años, 198, ya está grande, es años yo creo. Y vean algunos datos que me encontré preparando la plática. Premio Nobel de Física en números, se han entregado esta cantidad, 112
de 1901 a 2017 y vean que hay uno que ha ganado probablemente 56, 72 y no siempre se gana un premio Nobel a esa edad, así de viejito, sino que hubo uno que a los 25 años se ganó el premio. Y algunas mujeres también se han ganado el premio Nobel. Entonces, Askin me decía, es retirado. Ese libro es uno que publicó ya después de jubilado. Ahí en ese libro, por ahí lo tengo, consultar, ahí detalla todo, desde el principio a fin, sobre cómo desarrolló, cómo se desarrolló la técnica de manipulación óptica. Y tiene ahí un compendio de los artículos más interesantes hasta el 2016 que fue cuando publicó ese libro. Entonces ahí está después de que recibió la presea del premio Nobel. En 2018 todavía sigue activo, tiene un laboratorio en su casa, sigue investigando. Está muy viejito, pero sí, finalmente se hizo justicia y está muy feliz con haberse ganado el premio Nobel de Física. ¿Por qué? Como les decía, todas estas, algunas aplicaciones que les mostré ya son de hace 10 años. Actualmente hay muchas investigaciones que se están haciendo y por eso es que le dieron el Nobel. ¿Por qué? Porque cuando se hace un invento, normalmente en física son cálculos teóricos. ¿Cuándo se le da a alguien el premio Nobel? Cuando sobrepasa la línea del tiempo. Es decir, cuando las teorías son comprobadas. ¿Por qué? Muchos se preguntan por qué este tipo no le dio el galardón. Muchos lo ven injusto. ¿No? Es que sus teorías simplemente eran, claro, quedaron para la historia, son buenos modelos teóricos, pero no se comprobaron. ¿Como cuáles? La existencia de los mini hoyos negros, no se ha comprobado. No se ha comprobado la famosa radiación Hawking, que propuso que los hoyos negros no son tan negros, sino que pueden expulsar materia, partículas. Entonces eso le llaman radiación Hawking, no se ha comprobado. Por estas dos cosas le pidieron la verdad el Nobel, pero que no se han ya. Entonces, en este caso sí, así pudo ver las enormes aplicaciones de su desarrollo teórico de los años 70 hasta la fecha. Incluso todavía lo invitan a algunos congresos y ahí llega escuchando. Llega, ¿no? Entonces, una gran aplicación muy legal que deja Askin para la ciencia. Y entonces, de mi parte, es todo. Muchas gracias.